Vamos ahora a nuestra columna semanal de un gran amigo de la radio, Juan Pablo Enrique. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo le va la audiencia de la radio? ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien, bien. Arrancamos el programa con una editorial y en la línea de lo que tiene que ver con las vacunas. La confusión, las operaciones de prensa. Lo que se decía en su momento, por ejemplo, la Nata llegó a decir que se podía jugaba, ¿no? Irónicamente, a quedar jorobado si te ponías la vacuna rusa. Cómo luego de criticarla y de tirar Nelson Castro, Majur, la Nata, Babi Checopar, de criticarla y subestimar y decir que ningún funcionario se va a animar a ponerlo, ¿por qué no le ponen la vacuna a sus hijos? ¿Cómo pasaron en poco tiempo a pedir la vacuna y a exigir y a remarcar, porque hubo errores obviamente en lo que se denominó el vacunatorio VIP? ¿Cómo pasaron en tan poco tiempo, en 2 o 3 meses, pero siempre corriendo el arco, siempre corriendo el arco y confundiendo? Bueno, venimos por ahí, Juan, en la mañana, más noticias locales obviamente, ¿no? Sí, el otro día estaba escuchando la presentación del libro de Jorge Alemán, sí, Ideología, y decía que las derechas, a los cuales representan estos medios de comunicación, son impunes a decir cualquier cosa en cualquier momento y que nadie les cuestione nada, ¿no? Fíjate que Alberto Fernández hizo consideraciones sobre el sistema de salud, y ha tenido un nivel de demonización absoluto por parte de los medios que tergiversaron lo que él dijo. Sí. Inclusive algunos médicos que aprovecharon para criticarlo, pues seguramente no lo deben de querer, y seguramente mientras se vació la Argentina, se destruyó el Ministerio de Salud y se destruyó el presupuesto sanitario, no dijeron nada, pero ahora en una frase tergiversada así. Independientemente de eso, lo que vienen haciendo las derechas en toda Latinoamérica es generar niveles de mentiras absolutas, y son totalmente naturalizadas por el conjunto de la población, y no hay muchos cuestionamientos, ¿no? Es una cuestión que deberíamos repensar seriamente, porque el grado de inconveniente, de malestar, de problemáticas que generan esas mentiras es tremendo. Estamos hablando de la vida de las personas, nada más y nada menos. Me parece que se deberían, por eso estos espacios radiales son tan importantes, ¿no? En cada pueblo, en cada ciudad, como para tratar de generar una contrahegemonía, ese sentido común dominante que verdaderamente hace muy mal. Yo sigo mucho los medios concentrados, sí. Infobae, La Nación, Clarín, y veo la cantidad de reproducciones, la cantidad de lecturas, y es impresionante el impacto que tienen sobre la población. Me parece que Jauretche aconsejaba seguirlos a estos medios. Totalmente, porque uno los ve y después entiende por qué hay gente que piensa como piensa, digamos. Es alevoso el rol que están jugando. Nosotros, desde el sentido común popular, no tenemos medios fuertes que puedan contrarrestar ese sentido común hegemónico. Pero bueno, se trata de seguir organizándose y demás. Por eso es importante en cada pueblo las radios comunitarias, las voces disidentes, un poco a ese... Y cuando hablamos de disidencia no hablamos a gobiernos de turno, sino que hablamos a un sentido común que impera desde siempre, y que son los dueños del poder. Es la voz del poder, sinceramente. Habrá que repensarlo, ¿no? Lamentablemente estamos ante una nueva época. Lo que decía Jorge Alemán también, recomiendo no solamente que se compre ese libro, sino que también se vea esa charla. Las derechas hoy se presentan como transgresoras, sí, y los gobiernos nacional populares como defensores del sistema. Fíjate que hoy en Argentina se está tratando de defender cierto sistema para cuidar la vida de las personas, y las derechas los Milei y demás vienen a presentarse como transgresores, cuando en realidad de transgresores no tienen nada. Lo único que quieren es generar un nuevo sistema más desigual aún. Ahora, en esto, ya que los nombraste a los Milei, ayer hablábamos del conflicto en Cava, Presidencia de la Nación,
el municipio, diría Aníbal Fernández, el municipio de Cava. No, hablábamos de esto también, de cómo los Milei, los Esper, han llevado a que el PRO puro de Capital Federal tenga que dejar de jugar estoy hablando de Larreta específicamente, que venía jugando un rol mediador, venía gobernando, pero para que no se le vayan los votantes, a mi entender, Juan Pablo, entra en el juego de ir a todo o nada con las clases presenciales, por ejemplo, de romper con el gobierno, porque ese espacio que hablábamos de los libertarios, todo eso, son referentes que actúan, interactúan y están en la política y que le chupan votos a la otra parte de la derecha, en este caso a Larreta, ¿no? ¿Cómo tiene que ver con todo el tema de no perder votos? Sí, tal cual. Yo no sé si tendrá mucha incidencia un sector así. La verdad que en 2 años pasan fenómenos en nuestro país tan importantes que bueno, ahora lo vamos a ver en el escenario... Lo fue de Narváez. Exactamente, lo vamos a ver en el escenario electoral. Yo creo que el gobierno va a tener un gran acompañamiento, independientemente de la situación económica, que obviamente no termina de despegar, y parece que las pandemias nos pisan la cabeza todo el tiempo, pero creo que la mayor parte de la población va a evaluar la seriedad con la que se ha tratado este tema y cómo se viene poniendo en cuestión en prioridad, digamos, el tema de la salud. Pero me gustaría hacer una mención a esto que vos citabas de Larreta y de Buenos Aires. Fíjense que la ciudad de Buenos Aires es una de las provincias, podría denominarse, más allá que tiene un tratamiento diferente, que menor presupuesto lleva adelante en términos educativos, ¿sí? Eso es un dato a tener en cuenta, ¿no? Porque cuando vienen a plantear esto... Ya que Larreta en la conferencia decía que él se basaba en datos. Lo que vos estás diciendo son datos puros, netos. Es un dato concreto. Fíjense que cuando asumió Macri en el año 2007 en la ciudad de Buenos Aires, se utilizaba casi el 28% del presupuesto al sistema educativo, ¿no? Bueno, de ese tiempo a esta parte están utilizando el 17,15% del sistema educativo. Bajaron más de 10 puntos. Esa es la prioridad que ellos le dan a la educación, ¿no? Como eso me parece que es el dato central como para tener en claro. Y analizando con otras jurisdicciones, por ejemplo, lo que es la provincia de Santa Fe, instrumenta el 36% de su presupuesto a educación, como para que lo tengamos en cuenta. Lo mismo que Santiago del Estero, el 32%, y nuestra provincia está en el 19%. Son datos concretos de la realidad que surgen de la evaluación de los presupuestos y que tienen que ver con que nos quieren instalar una mentira y ahora se preocupan por la educación cuando en realidad bajan el presupuesto de educación para, como fue en el caso del gobierno de Mauricio Macri, para aumentar el pago a los acreedores internacionales que en muchos casos eran enemigos del poder político y económico. Aparte hay que agregarle a eso lo que no ejecutan ya que, a ver, viene un presupuesto recortado, es poco lo que tienen presupuestado para educación, y a eso hay que agregarlo que no se ejecuta todo ese presupuesto. Sí, totalmente. La subejecución presupuestaria era una de las banderas que tenía en la época del gobierno de Macri en la mayor parte de los ministerios, sobre todo los ministerios que tenían mayor vinculación con el territorio y con la sociedad. Eso no puede pasar nunca, con la cantidad de necesidades que ocurren en nuestro pueblo. Que haya subejecución presupuestaria es tremendo, y bueno, era una de las características distintivas del gobierno de Cambiemos. Me parece que hay que poner en análisis en este tiempo para evaluar lo que son los diferentes proyectos políticos, ¿no? Totalmente, y no hay que olvidar y hay que mantener en la memoria a Sandra y a Rubén, una maestra y una ordenanza que de Moreno,
que, bueno, en estos recortes presupuestarios, en este abandono estatal, estamos hablando del último gobierno de Mauricio Macri, preparándole, yendo antes a trabajar para prepararles un desayuno para que los chicos tengan para desayunar y arrancar la jornada, como lo hacían todas las mañanas. Literalmente volaron por el aire y fallecieron. Y me parece que hoy en día que Larreta, es decir, Juntos por el Cambio, tomen la educación como campaña, porque lo hacen para confrontar con el gobierno nacional, pero... Sí, toman la educación y la salud, que claro, fueron dos ramas que ellos destruyeron. Ayer Baradel inclusive salió al cruce de María Eugenia Vidal, que también salió a manifestarse, como que si ellos en los 4 años que pasaron no hubieran gobernado la Argentina y sobre todo la provincia de Buenos Aires. Es lamentable. Ese caso de los docentes en la provincia de Buenos Aires es la cara más triste de un Estado ausente, de un Estado que no repara las desigualdades. La verdad que ojalá no volvamos nunca más a ese tipo de situaciones y gracias a Dios ese proyecto político no le tocó gobernar la Argentina en este tiempo tan difícil que atraviesa el mundo, porque no quiero pensar las consecuencias dramáticas que estaría viviendo nuestro pueblo hoy. Totalmente, ¿no? Y hay que aclarar que todo este dispositivo que armó y que presentó el domingo a la noche como una especie, parecía, ¿viste? Cuando esperabas fútbol de primera, el partido, porque estaba todo entongado, todo arreglado, horario pico de un domingo, los periodistas de La Nación Más cerrando la conferencia, tirándole el centro para que cabecee, ¿no? Y presentando todo lo que iba a hacer a partir de este lunes en las escuelas, en el transporte. Y los docentes de Capital decían, pero Larreta, ¿no lo pensaste esto el 17 de febrero cuando nos mandaste a las aulas? No, claro, deja mucho. El tema es cómo lo presentan. Vuelvo a lo que vos decías de a veces miramos a estos medios o leemos lo que dicen este medio. Y yo ese domingo vi, antes de la conferencia, vi La Nación Más. Así que bueno, me dediqué a ver y en una hora vi cómo operaron desde el momento que, mediáticamente operaron, ¿no? Traen a la mamá con esa chica con su hija con capacidad diferente, donde la señora, que uno la entiende y es obvio que debe ser así, nadie pone en discusión de que su hija, sobre todo los chicos con capacidades diferentes que se adaptan a sus sueños, a sus trabajos en las escuelas, a sus compañeros, sufrían, pero hicieron, La Nación Más hizo una novela utilizando el relato, utilizando a esta señora y a esta chica de que era el fin del mundo, la no presencialidad, ¿no? Y fueron preparando el terreno hasta que Larreta vino esta orden de un par de jueces amigos, algunos funcionarios del gobierno de la ciudad, para que puedan abrir, ¿no? Pero ¿cómo preparan todo? Sí, todo va por ahí, es la construcción de sentido común para luego tomar medidas. Es como hacía Bernardo Neustadt en la década del 90, que era quizá el influyente político más importante, hablando mal del Estado para que después el gobierno de Menem pudiera privatizar los diferentes elementos que formaban parte del patrimonio nacional. Es algo muy parecido, acá hacen lo mismo, empezaron a dar ejemplo de la tristeza que tenían los hijos, se armaron muchos memes en relación con esto, pero hay un segmento en Sobredosis de TV, no recuerdo bien cómo se llama, que pasa como la mayoría de esos canales que forman parte de la hegemonía mediática al unísono tienen el mismo discurso formateado. Es impresionante y eso obviamente impregna en las conciencias de los sectores populares en muchos casos y genera un discurso, ¿no? Que es muy difícil de revertir. Pero bueno, habrá que batallar con las ideas, como decía Jauretche. Los ricos
yendo a lo económico, los ricos no quieren pagar. Habría que poner algún productor mexicano, venezolano, de esas novelas que lamentablemente a algunos canales les gusta comprar y no darle trabajo a los actores y a las producciones argentinas. Los ricos nos quieren pagar, sería la novela, de los cuales ahí está Carlos Teve. Sorprende las hijas de Diego Maradona, pero son gente que ha hecho presentaciones contra el aporte solidario, y el que más llama la atención es Cristiano, y no Cristiano Ronaldo, sino que Cristiano Ratazzi, presidente de la Federación de Automotores, ¿no? Ratazzi viene por ahí, por esa línea. Lo hablábamos con los estudiantes la semana pasada en clase, pero tiene que ver con eso. Ellos son los dueños, son el verdadero poder. Son los dueños de la Argentina. Fíjense que con ese impuesto se esperaban recaudar alrededor de 300.000 millones de pesos y solamente se recaudó poco más del 10%. La gran mayoría de los contribuyentes, y sobre todo muy conocidos, decidió acudir a la justicia, que, casualidad, tienen gran incidencia sobre la justicia. Entonces dilatan los procesos y van esperando y trabajando y aportando para que nuevas expresiones políticas lleguen al poder político y sea condescendiente con sus intereses. La verdad que es lamentable. Sería bueno que, más allá de que en términos de recaudación es ínfimo esto para las necesidades que tiene hoy la Argentina, y que debiera ser un impuesto permanente, se ponga en evidencia, se citen los nombres de estas personas. Eso cuenta la solidaridad. Sobre todo me refiero, por ejemplo, a un caso como el de Tevez, que se lo muestra muchas veces como el jugador del pueblo, que va a los barrios, hace algunas cosas, y cuando tiene que contribuir no lo hace, digamos. Y lo que tiene que contribuir no es todo de los ingresos del fútbol. Hay unas empresas ahí fantasmas, aliadas, y tiene que ver con los parques eólicos, nada menos que con Mauricio Macri. Datos a tener en cuenta, claro, y a analizar, pero sobre todo para desentrañar y profundizar el concepto de poder, que muchas veces está totalmente mal interpretado por la mayoría de la población, y nunca se habla del poder económico y siempre se habla del poder político como que si fuera el único poder existente. Un dato importante, y que quizá de los que más nos preocupa a los bolsillos en este tiempo, si bien todo tiene que ver con todo en este caso, la semana pasada se conoció el indicador de inflación, que fue del 4,8%, ¿sí? Para el mes de marzo. Estamos llegando al 13% en este 2021 y hay un 42% anualizado. Creo que es la principal causa que el gobierno tiene que atender en este tiempo, porque no hay ningún programa social, ninguna paritaria que pueda... Entonces, están sonando autos, cruzan aviones, parece que estoy en la guerra del Golfo Pérsico. Sí. Te están atacando por todos lados. El gobierno tiene que atender. Ahora se está armando un programa mucho más ambicioso por parte del Ministerio de Producción, donde van a salir nuevos agentes de AFIP también a controlar precios y demás. Bueno, esperemos que el Estado tenga un rol mucho más riguroso y pueda controlar y atender las cadenas de valor, porque lamentablemente la incidencia de los precios sobre los bolsillos ha sido tremenda en este tiempo y no hay paritaria ni programa social que aguante. Así que ojalá se pueda mermar. Dicen los especialistas que marzo va a ser el peor mes ha sido el peor mes en términos de inflación, porque viene todo el recambio escolar y es como que comienza el año lectivo, pero los alimentos siguen liderando los niveles inflacionarios, y obviamente eso es lo que termina repercutiendo en los bolsillos de argentinas y argentinos. Instamos a nuestro gobierno a que tomen mayores medidas y con mayor rigurosidad para que estos indicadores se puedan reducir y en definitiva cuidar el bolsillo de quienes más están padeciendo el efecto de la pandemia. Estamos hablando también que el mundo necesita recuperar la economía, ¿no? La recuperación de la economía es global. Obviamente que las potencias, siempre las 2 o 3 potencias son las que salen más rápido, es una cuestión de espalda económica, pero no es para justificar al gobierno, sino que
no hay que perder el eje de que las economías en el mundo, algunas están entrando en recuperación y otras todavía están con el respirador a pleno. Y la única economía que ha tenido números positivos, 18% de crecimiento en este año, ha sido China. Después el resto todavía no ha mostrado indicadores que generan optimismo. Para colmo, el escenario sigue siendo negativo en términos de pandemia, así que eso no permite avisorar buenos momentos para el futuro del mundo, pero bueno, siempre hay que tener esa cuota de optimismo necesaria como para poder seguir creyendo con esperanza que vamos a revertir esta situación difícil que atraviesa la Argentina y el mundo. Pero para eso también necesitamos un Estado más fuerte, un Estado más potente, que regule, que tome medidas, que sancione a aquellos que no cumplen. Un choque importante el otro día entre el ministro Culfas y uno de los empresarios más importantes que tiene el sector industrial de la Argentina, en virtud de contraponer intereses y decirles que no cumplen con ningún acuerdo, que siguen aumentando precios. Y bueno, me parece que acá, y sobre todo pasa con la cadena de la carne, hay funcionarios que no funcionan y el Estado debe tomar las cartas en el asunto. Se encontraron y se decomisaron gran cantidad de toneladas de carnes que estaban siendo exportadas la semana pasada al extranjero y que no habían pasado por el fisco. Bueno, eso es un dato central que hay que tener en cuenta. Hay que trabajar en ese sentido porque estamos pagando en el mercado interno el valor exportable de la carne, que es un producto tan ansiado y tan necesario para el conjunto de nuestra población. Es ahí donde necesitamos un Estado más potente y más riguroso. Comparto lo que decía de controlar la inflación. Agrego también a lo que decías recién de las medidas urgentes que va a tener que tomar el gobierno para contener los aumentos, ¿no? Y ahí anda el gobierno por rubro, reuniéndose con la gente de electrodoméstico, con otros empresarios, una semana con uno, una semana con otro, pero logra controlar un sector y hay otro que sigue con los aumentos, pero es cierto, las medidas tienen que ser urgentes, se deben contener los aumentos. Y esto va a mejorar, ¿no? Inevitablemente los salarios. Si se controla los aumentos de precio y la inflación, es una manera de que el salario vuelva a tener el valor, porque lamentablemente no alcanza hoy no solamente necesitamos buenas paritarias para recomponer la capacidad adquisitiva perdida en los últimos años, sino que necesitamos control de precios, ¿sí? Sobre todo. Y hoy también el nuevo ministro, uno de los últimos ministros nombrados por Fernández Ferraresi, que está a cargo de vivienda, van a estar lanzando nuevos créditos para la construcción y refacción de vivienda, que van a estar atados no a la inflación, sino al nivel de los salarios, ¿sí? Y que van a ser muy competitivos. Se espera que la Argentina hacia el mes de mayo ya tenga construida alrededor de 10.000 viviendas nuevas con este tipo de programas. Y fíjense que lo que fue 2016, 17, 18, 19 no se alcanzó a 6.000, 7.000 viviendas por año, lo que también marcaba que había un proyecto que no le interesaba para nada la necesidad habitacional que atravesaban los argentinos por aquel tiempo. Juan Pablo, un placer escucharte. Aparte de cierto, parecía que estabas en Afganistán, ahí cruzaba. Sí, ahora se calmó todo. Me gustaría hacer una pequeña postilla y mandar un saludo grande a Juan Antonio Acevedo, que lo escuché ayer en la radio. El mariscal. Forma parte de mi infancia, somos los dos oriundos de Durazno, y la verdad escuché que estaba atravesando un mal momento de salud. Quería por este medio mandarle un gran abrazo y ojalá se ponga bien pronto y obviamente ponernos a disposición. Un gran jugador de toda la cancha, como lo decían ayer, atajaba, jugaba de 2, de 9, de 5, sobre todo un apasionado del fútbol, y tengo muy buenos recuerdos de la infancia con la familia Acevedo, sobre todo con Luis Acevedo, que es un hermano de él, que también jugó Martín Fierro y que quizás fue como el entrenador más apasionado del fútbol que estuve por aquellos lados. Totalmente, se habrán juntado toda la gurizada ahí de Guardamonte, de Durazno, digo, y andaba Luis ahí con los famosos campeonatos de escuelas. Qué cosa maravillosa.
Ahí arrancamos todos. Un abrazo grande para todos. Abrazo para vos. Adiós. Juan Pablo Enríquez ha estado en la columna política económica de la mañana.